Bienvenidos, comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Se anuncia el 21 de mayo la gratuidad para los alumnos más modestos que ingresen a las universidades del Consejo de Rectores. Posteriormente, y en estos días, cuando se produce el cónclave del gobierno, se anuncia que esta gratuidad se va a expandir también a universidades privadas a un porcentaje menor de alumnos y universidades que tienen que cumplir con ciertos requisitos. Eso es parte de la discusión en esta etapa de la propuesta de reforma educacional en la educación superior. Comenzamos a discutir este tema. Vamos a una nota y vamos con los invitados. El conclave realizado el lunes pasado por la nueva mayoría buscaba ordenar la casa y trazar un nuevo rumbo en el segundo tiempo del gobierno. También hubo anuncios. Se anunció un cambio en el financiamiento a una de las reformas más esperadas por miles de chilenos. Tras la cita, la presidenta Michelle Bachelet señaló que será el 50% de los estudiantes pertenecientes a los sectores más vulnerables del país los que podrán acceder a la gratuidad universal en la educación superior a partir de 2016 y no el 60% como se dijo en un principio. Al cambio en el porcentaje de beneficiados se sumó la ampliación a nuevas instituciones universitarias fuera del CRUCH. Algunas universidades privadas que cumplan con ciertos requisitos podrán ser alternativa para los estudiantes beneficiados. Las universidades privadas que podrán acceder al beneficio serán aquellas que estén acreditadas por un mínimo de 4 años, que no tengan sociedades comerciales con fines de lucro integrando la corporación o fundación universitaria y que consideren en el gobierno superior de la institución a representantes del estamento estudiantil y funcionarios como parte de sus estatutos. Para la oposición, el criterio de selección debe ir asociado a la finalidad de reducir la desigualdad y lo que se debe privilegiar es la vulnerabilidad de los estudiantes y no las universidades. El anuncio sobre financiamiento estudiantil post-conclave contiene aspectos que deben ser evaluados positivamente y otros que no, porque mantienen la incertidumbre que ha sido una constante en este debate. Para algunos, los anuncios solo generan más dudas, mientras que para otros es una clara señal del compromiso al realismo sin renuncia anunciado por la mandataria. Un panel de lujo analiza este anuncio post-cónclave en la discusión abierta de hoy, en Actualidad Central. Comienza esta discusión abierta, vamos de inmediato con nuestros invitados, nuestros panelistas. Don Santiago González, rector de la Universidad Central, bienvenido. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Saludamos por allá a don Gonzalo Vargas, que es presidente de Vertebral, Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Profesionales acreditados y además rector de INACAP. Bienvenido. Muchas gracias. Por acá saludamos al padre Montes. Bienvenido, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. Gusto de saludarlo. Igualmente. Y por acá saludamos a don Aldo Valle, vicepresidente ejecutivo del CRUCH y rector de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias. No le presenté como rector de la Universidad Alberto Hurtado, perdón. Rector de la Universidad Alberto Hurtado. Así que, bienvenido. La pregunta, la misma para todos, para comenzar. ¿Qué le pareció este último anuncio después del cónclave? Bueno, yo diría que es un anuncio particularmente complejo, ¿no es cierto?, que incorpora una cuota de incertidumbre adicional a lo que veníamos viendo, ¿no es cierto?, con los anuncios adicionales. Aquí estamos en presencia de una reforma, de una gran reforma a la educación superior, que es una deuda, ¿no es cierto?, que tiene el país con los jóvenes, por lo tanto muy necesaria para nuestro país. Sin embargo, este elemento que se incorpora para abordar el tema de la gratuidad en el año 2016 es muy complejo, especialmente para las universidades que están fuera del CRUCH. Y lo digo en forma muy sincera porque la vulnerabilidad de los estudiantes, justamente, o la mayor cantidad de estudiantes vulnerables, justamente está fuera de las universidades del CRUCH. Por lo tanto, es muy sensible y especialmente complejo para esos jóvenes no poder acceder a la gratuidad. Ahora, el último anuncio que hace el gobierno respecto de incorporar algunas universidades privadas, incorpora un elemento de incertidumbre adicional. Por lo tanto, yo creo que un elemento de incertidumbre adicional porque hace una división, ¿no es cierto?, entre las universidades privadas, colocando 3 elementos que todos sabemos que muchas de las universidades privadas no lo van a poder cumplir. Por lo tanto, es un anuncio que disminuye la cobertura del beneficio, incorpora algunas universidades privadas, pero desde nuestro punto de vista establece un elemento diferenciador que es muy injusto, que es el tema de la acreditación por un mínimo de 4 años, siendo que hay universidades del CRUCH
que no cumplen ese compromiso. En eso nosotros pensamos que hay un error. La educación técnica aquí se ve bastante afectada. Porque dice, los que no tengan fin de lucro en sus institutos no pueden acceder a este beneficio. ¿Y ustedes cómo lo ven aquello? Porque el lucro en este caso, los institutos profesionales, está permitido. Así es, la ley y las políticas públicas durante 35 años han tratado a este sector de una determinada manera, y a partir de estos anuncios se cambia el criterio. Y en realidad el problema más serio a nuestro juicio es la arbitrariedad de los criterios que se ocupan para distintos tipos de instituciones. Hay un criterio para las universidades del Consejo de Rectores, donde lo único relevante en realidad es pertenecer al Consejo, independiente de cualquier otra consideración. Hay un segundo conjunto de criterios para las universidades privadas y hay un tercer conjunto de criterios para los institutos profesionales y centros de formación técnica. A nuestro juicio, el criterio principal y objetivo que se debería aplicar de manera pareja para todos es fundamentalmente la vulnerabilidad del estudiante, que el Estado debiera apoyar, ¿cierto?, a los estudiantes que más lo necesitan primero, con el solo requisito de que estudien en instituciones acreditadas, puesto que es el mismo Estado, a través de la Comisión Nacional de Acreditación, ¿cierto?, que es un organismo estatal, el que certifica la calidad de esa institución. Entonces, aquí se están aplicando distintos criterios para distintos tipos de instituciones y más bien la impresión con la que uno se queda es que arbitrariamente se han fijado ciertos requisitos de manera de dejar fuera una cierta cantidad de instituciones y perjudicando así a los estudiantes que están en ellas. Rector Valle, su opinión respecto al anuncio y lo que ha ido escuchando acá. Muy bien. A mí me parece que también el anuncio muestra que esta política no ha sido bien concebida, porque es evidente el carácter errático de los anuncios que hemos tenido en cuanto a implementar la gratuidad a partir del año 2016. Sin perjuicio de que uno debe aclarar, esto no es el estado de régimen que se instalará de manera permanente, es lo que corresponde al año 2016, pero aún así me parece que el anuncio del día lunes introduce un cambio que genera incertidumbre a las instituciones y desde luego a las propias familias. Ahora, también, si uno quiere tener una mirada de contexto un poco más amplia, lo que queda claro es que Chile necesita cuanto antes un marco regulatorio de la educación superior. Que la ley establezca con claridad, de manera objetiva, cuáles son esas condiciones y cuáles son esos requisitos, de modo que no se provoque tampoco esta inseguridad y, sobre todo, cambios que de un modo sobreviniente, ¿no?, pueden perfectamente generar, a mi juicio, críticas válidas y pertinentes. Yo trataría de verdad de que todos impulsáramos con la mayor fuerza y buena fe, digamos, que Chile tenga un marco regulatorio con unas normas de orden público claras, de modo que las instituciones sepan a qué atenerse. Hoy día, desgraciadamente, no tenemos eso y genera entonces estos anuncios que, desde luego, en el propio Consejo de Rectores hemos rechazado porque se generan expectativas y al cabo de unos meses esas mismas familias hoy día se enteran de que no van a ser parte de la gratuidad. Cuando hablamos de un decil, en el universo de la cobertura, estamos hablando de miles de estudiantes. En algunas universidades eso representa no el 50%, sino que puede representar el 70% de la matrícula, y entonces estamos hablando de un número muy importante de estudiantes. No digo que un decil represente el 70% de la matrícula, pero la cobertura que se había comprometido puede llegar a ser un 80 o un 70%, de modo que para muchas universidades esto genera una incertidumbre que lealmente nos parece también debemos criticar. Rector Montes. Ante todo yo quisiera corroborar y apoyar lo que dice el rector Valle en relación a que lo primero y fundamental sería tener un marco regulatorio con leyes absolutamente válidas para todos, controles precisos y razonables para todos, de modo que nos podamos mirar a la cara y saber quién es cada uno y no demos ataques hacia el bulto, a veces las universidades privadas, las universidades estatales, sino que haya un seguimiento serio y eso sería parte de la ley. Yo le espero que sea ojalá una parte primaria y prioritaria porque es urgente.
Con relación a estos anuncios, un periodista me preguntó a mí como rector de la Universidad Alberto Hurtado si yo podía decir como el padre Hurtado, contento, señor, contento. Yo le dije, ¿sabes qué más? Puedo decir contento, pero no me atrevo todavía a poner el segundo contento, porque veo cosas que me dejan, por de pronto no sé finalmente cómo se va a concretar eso. Por ejemplo, me parece muy delicado que a uno entre a una gratuidad sin saber cómo se va a calcular los aportes que va a hacer el Estado. El referencial. Claro, porque las universidades del CRUCH tienen un aporte directo, que probablemente en la próxima ley eso va a entrar después en el nuevo financiamiento, pero ahora van a tener sus aportes directos. Es obvio que tiene que tener en cuenta que yo no voy a tener eso, la Universidad Alberto Hurtado no los va a tener, entonces los aranceles no serán parecidos. En fin, pero tal vez hay otras cosas que a mí me preocupan más. Con relación a lo que decía el rector Valle, que algunos hicieron esperanza, los más pobres se hicieron más esperanza cuando se habló de la gratuidad y del 70% que se llegaría, y les dolió que precisamente poniendo el 50% quedan fuera. Exacto. Muchos más abajo. Ahora, y eso a mí me parece muy delicado. En la reforma educacional hay dos objetivos muy claros. Uno es la igualdad social, destruir las exclusiones, generar unidad en este país. Y deben tomarse medidas en esa línea, y la gratuidad va en esa línea. Y está que se une obviamente a la medida de la mejoría de la calidad de la educación universitaria. Si yo doy gratuidad tengo que asegurar que el estudiante va a entrar, pero cuidado con cruzar criterio de institución y calidad con el criterio de igualdad, porque en este caso hay que preocuparse fundamentalmente del más pobre, que no quede gente del primero o segundo decil fuera, porque van a quedar gente del decil quinto. Ahora, la gran protagonista de esta discusión yo creo que es la acreditación, porque resulta que dentro del Consejo Rector hay universidades que no cumplen con los requisitos, pero por estar en el Consejo Rector sí están. Uno de los requisitos dice que no tenga sociedades relacionadas también. Si tiene sociedades relacionadas, no debiera existir nomás la universidad. Y si no está acreditada, no está acreditada. Entonces, aquí uno se pregunta es, ¿somos o no somos? O sea, entonces, en ese sentido, ¿por qué la acreditación vale para algunas cosas y para otras está sumamente desprestigiada? Hay que mejorarla, está claro. Está creciendo la CNA, se está robusteciendo. Entonces, ¿cómo evalúan ustedes el criterio de la acreditación? Yo creo que el criterio de la acreditación es un criterio muy incompleto, porque el gobierno a través de ese criterio quiso vincularlo con la calidad de las universidades. Dijo, mire, aquí vamos a establecer calidad, como dice el padre, ¿no es cierto?, con gratuidad, y lo vamos a hacer a través del criterio de acreditación. Pero la acreditación no es el único criterio que mide la calidad, ¿no es cierto?, académica en una universidad. Existen varios otros criterios, como por ejemplo la acreditación de carreras. Si nosotros hacemos un ranking, ¿no es cierto?, del número de carreras acreditadas en las distintas universidades, nos vamos a dar cuenta que hay universidades privadas que tienen mucho más carreras acreditadas que las universidades del CRUCH. Por lo tanto, ahí también se estaría produciendo una inigualdad, ¿no es cierto?, algo no equitativo respecto de cómo estamos mirando la calidad. Nosotros creemos que sí hay que asegurar la calidad en la educación superior de nuestro país. El sistema de acreditación es un proceso que tiende hacia ello, pero no es el único. Por lo tanto, si el gobierno quiere dar gratuidad fijándose solamente en los años de acreditación, yo creo que es un análisis absolutamente incompleto. Debería avanzar en un aspecto distinto. Ahora, hablando del 2016, que está a la vuelta de la esquina, la verdad es que establecer un sistema que mida la calidad de las universidades en los próximos 5 meses es muy difícil. Por lo tanto, si queremos aplicar un criterio, apliquemos el criterio de acreditación. Que las universidades que están acreditadas, las universidades que no están acreditadas. Ese podría ser un criterio algo más equitativo. Gonzalo, en ese sentido la acreditación y los institutos profesionales. Nosotros coincidimos que el Estado tiene que traspasar recursos a instituciones que estén acreditadas, que cuenten con la acreditación institucional. Creemos que es un mínimo necesario. Hay que recordar que hoy día todavía no todas las instituciones de distintos tipos, no todas están acreditadas. Y nos parece que si la Comisión Nacional de Acreditación, que ha cambiado bastante en los últimos años, hoy día los procesos son muy rigurosos, y yo me atrevo a decir que no hay casos hoy día que se acrediten y que uno se quede con las dudas. Más bien,
digamos, es riguroso, sí, y eso es correcto. Ha cambiado bastante sin que necesariamente haya habido un cambio en la ley. La acción de la Comisión Nacional de Acreditación en los últimos 3 años ha corregido muchos de los problemas que se habían vivido anteriormente. Estamos de acuerdo que el criterio de acreditación institucional tiene que ser un criterio y así por lo demás está funcionando en la actualidad. Hoy día es requisito tener la institución acreditada para poder acceder a las becas, a los créditos gubernamentales o con aval del Estado y a los fondos concursables del Estado. Hoy día eso está operando en todas las instituciones de distinta naturaleza, ¿cierto? Universidades, IP y CPT, independiente de su configuración jurídica. El Estado ya le está entregando financiamiento o a las instituciones o a los estudiantes para que lo hagan efectivo en las instituciones acreditadas. Ese me parece a mí un criterio adecuado. Consuelo, en los institutos la acreditación es equivalente a la de las universidades. ¿Es otro tipo de criterio o es muy similar? No, la acreditación conceptualmente es la misma. Hay 2 áreas obligatorias, que es la gestión institucional y la docencia de pregrado, que más áreas opcionales, que naturalmente los institutos profesionales y centros de formación técnica no hacen educación de posgrado y tampoco investigación. Y se acreditan también dice la ley, entre 1 y 7 años. Y desde el punto de vista del proceso de acreditación es el mismo. Naturalmente que cambian los contenidos, cambian los criterios de acreditación, porque la naturaleza de la institución es diferente. Pero el concepto de que la institución que se acredita tiene que demostrar, ¿cierto?, que cumple con su objetivo y que tiene los mecanismos de aseguramiento de la calidad, es el mismo principio para todas las instituciones. De alguna manera, rector Valle, aquí se produce una diferencia bien odiosa, porque, mire, la Universidad de los Lagos, Universidad Católica de Temuco, la Universidad Arturo Prat, la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana, son universidades con 3 años de acreditación. No debieran, por acreditación, ser beneficiarias de esta posibilidad de la gratuidad. Pero por pertenecer al CRUCH, ¿eso significa alguna garantía y una diferencia? ¿O a usted también no le gusta el criterio que se aplicó? Bueno, nosotros no estábamos informados de que se iba a establecer un criterio determinado por el número de años, porque tampoco parece ser ese un indicador que debiera aceptar la comunidad académica, porque tal vez el concepto de acreditación sí me parece que debe ser una exigencia, pero que la autoridad de una manera así me parece a mí también de sobresalto, ¿no? Diga, mire, necesitamos 4 años de acreditación. Bueno, yo creo que nos ha provocado una sorpresa a todos. Eso no quiere decir que la calidad no deba ser uno de los objetivos de la política pública. Entonces, aquí se produce un contrasentido, o se produciría un contrasentido grave, porque uno de los objetivos de esta reforma debe ser fortalecer la oferta pública, ¿no? Y ocurriría que, si se pusiera un número de años como como requisito para todo el sistema, se produciría que algunas instituciones de la oferta pública no deberían acceder. Entonces, o sea, ¿no era mejor partir por las estatales, por ejemplo? Bueno, esa fue una opción, pero me parece a mí que desde la partida debió haberse establecido un conjunto de condiciones y no necesariamente esto de pertenecer o no al CRUCH. Yo creo que uno debiera decir, el Consejo de Rectores es una organización que reúne a un conjunto de universidades que reúnen ciertas características, porque es cierto que hay universidades del Consejo de Rectores que no tienen una acreditación superior a 4 o a 5 años, pero son universidades que tienen a su vez estándares que legítimamente el Estado y la política pública debe apoyar. Nosotros nos opondríamos, sin duda, si se dijera que hay universidades del Consejo de Rectores que no van a ser parte de la gratuidad, porque nos parecería de verdad un contrasentido. ¿Estamos o no por fortalecer la oferta pública? Eso pasa, creo yo, cuando falta una concepción más bien elaborada de una política de tanta envergadura como esta. Vamos a hacer una pausa, estoy en deuda con usted para dar la palabra por el tema acreditación, vamos a estar hablando de eso, bueno, y de otros detalles más, como justamente el financiamiento de las universidades estatales. ¿Por dónde? Me va a cobrar intereses, entonces. Me va a cobrar intereses, cóbreme intereses nomás. Pausa, ya estamos de vuelta. Bien, ya estamos de vuelta y uno de los temas que estamos viendo acá es la acreditación, y usted quedé en deuda con usted, rector, así es que opinión respecto a este criterio de la acreditación. Yo creo que en el país, como se dijo acá, el sistema de acreditación, como se está haciendo, ha mejorado notablemente. Y parte de la ley va a ser mejorarlo todavía para generar ciertos estándares
En casi todos los países se rechaza la idea de unir acreditación a entrega de dineros para que se analice académicamente la calidad y dejando de lado los aspectos económicos. Sin embargo, en Chile, dado que no tenemos otros criterios objetivos, es bueno que se ocupe algo, pero me parece que si en Chile se dice que es válido para dar un título estar acreditado, la norma debería ser estar acreditado. Es decir, que es lo que se está usando para entregar las becas, para entregar otros beneficios. Aquí se introduce, y yo dije que estaba contento, pero no contento, señor contento. Dije que estaba contento porque por lo menos se abrió el criterio que era exclusivamente el CRUCH, porque eso me merecía más reparos. Yo creo que el CRUCH tiene demasiadas ventajas y beneficios en el sistema nacional que genera mucha segregación, y a mi modo de ver inaceptable en una sociedad democrática, y en ese sentido yo creo que es bueno, pero tal vez lo que se ha propuesto, sin saber todavía a qué vamos a llegar, no me deja del todo tranquilo y contento. A mí lo que llama la atención de que a pesar de que están en veredas opuestas, o veredas comunes, ninguno le encuentra buena la propuesta. Por allá, por acá, pero no la encuentran tan buena. Yo la encuentro, a ver, yo vuelvo a insistir y creo que estamos probablemente de acuerdo. El objetivo de que ojalá este país pueda marchar hacia una igualdad social mayor, evitar estas desigualdades brutales, eso me parece, y esto creo que es un pequeño paso, pero que genera problemas. Y se baja del 60 al 50, porque la cantidad que se cuenta es poco, etcétera. Y yo creo que es un avance, pero me deja todavía con interrogante. Ha habido mucha improvisación en esto, y se ve. O sea, de hecho, nosotros ya el año pasado preguntábamos cuánto costaba la reforma educacional, y la respuesta que nos dieron aquí autoridades del Ministerio de Educación fue que todavía no la calculaban, y ya estaba por su parte corriendo la reforma tributaria y estaba en su trámite. Y una de las cosas que también no ha quedado muy clara es este llamado del rector Solesi, que dice, mire, ¿sabe que lo que nos acaban de quitar nos lo deben reponer? ¿Usted comparte aquello de que en el fondo los derechos expectaticios, como dicen los bolivianos, de tener un porcentaje mayor de alumnos con gratuidad en cada una de las instituciones del CRUCH, ahora que no van a hacer esa cantidad, deberán reponerle esos recursos? A mí me parece que más que hacer demandas corporativas, debiéramos ser capaces de imaginar cómo impulsamos una reforma sustantiva al sistema de educación superior y aunar, creo yo, voluntades, porque también podemos llegar a un extremo en el que ninguno de nosotros pueda establecer acuerdos, y eso le haría un daño enorme a un objetivo de una política pública que también, si concurrimos con serenidad, se necesita. Pueden haber errores, pero también, creo yo, se necesita mirar al futuro. Y quiero decir con esto que la reforma tiene una serie de oposiciones de diverso tipo. Y es muy importante que en un espacio como este hablemos también acerca de cómo nosotros queremos que acontezca la reforma, que ocurra la reforma, para ponerlo en positivo. Los gobiernos obviamente tienen a veces urgencia. A mí me parece que aquí ha habido sobre todo una urgencia de carácter económico que ha prevalecido sobre otro objetivo, a mi juicio, más importante, que era el de ampliar la legitimidad social de esta reforma, que obviamente tiene voces en contra. Entonces, más que reclamar hoy día que a este grupo de universidades se debe restituir lo que no se le ha entregado, yo creo que necesitamos, ojalá, ser capaces de construir acuerdos para hacer avanzar esta reforma, porque si se pone en riesgo la reforma, entonces todos al final vamos a restar y no a sumar en nuestras propias instituciones. ¿Por qué no hay una única estructura institucional que aúne, que agrupe a todas las universidades? Porque finalmente, dejemos afuera las malas en todo caso, pero las universidades, en el sentido de sacar el distingo de pública, privada, estatal, y dejarlo en una sola institución. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes que son de universidades privadas no pueden entrar al CRUCH? Bueno, yo creo que esa es una discusión que se ha o un dado CRUCH general, no sé, en el último tiempo, y no solamente al CRUCH,
sino que también hay discriminación de la forma del método de ingreso a las universidades. No nos olvidemos que no todas las universidades pueden participar del sistema de ingreso, ¿no es cierto?, que tienen las universidades del sistema único, más otras universidades. Ahora, esta reforma es una gran oportunidad para el país, sin lugar a dudas. Es una gran oportunidad, muy esperada por todos, pero abarca un espectro tan grande, ¿no es cierto?, de elementos que tiene que considerar, que si no la abordamos de forma unitaria, podemos construir algo que va a ser muy negativo para el país. Esta reforma, ¿no es cierto?, habla del marco regulatorio, el sistema de ingreso, el aseguramiento de la calidad, el financiamiento de la institucionalidad. O sea, son demasiados aspectos. Incluso dentro de la reforma se establece cómo se deberían organizar, ¿no es cierto?, las universidades en distintos ámbitos, ¿no es cierto?, para poder discutir sobre política, sobre avances, sobre institucionalidad. Por lo tanto, yo creo que el problema de fondo en este momento no es solo el financiamiento. A nosotros nos preocupa el financiamiento del próximo año, pero lo que más nos preocupa es la reforma integral a la educación superior. Se habla de que esta reforma se va a discutir el año 2017. Yo la verdad es que dudo que se pueda consensuar una ley que incluya todos estos aspectos, ¿no es cierto?, en un año. A mí me ha tocado participar en la discusión de leyes, y leyes muchísimo más sencillas que esta. Tienen miles y miles, ¿no es cierto?, de observaciones, de indicaciones, y eso nos puede llevar a estar 2, 3 o 4 años discutiendo la ley de educación superior, recurriendo al presupuesto de la nación, haciendo entrar y salir universidades que tienen financiamiento, que no tienen financiamiento. Eso es lo que tenemos que evitar. Gonzalo, ¿cómo le va a afectar la gratuidad a los institutos que no tengan posibilidad de acceder a este beneficio? Porque además se podría producir una competencia, porque ir a estudiar al INACAP me cuesta plata, e ir a una universidad me podría salir gratis. Sí. No, la verdad es que va a depender cómo se implemente esta transición. Lo que ha dicho el gobierno hasta aquí es que a quienes entren en la gratuidad le va a congelar las vacantes. Y desde ese punto de vista, y por otra parte se va a mantener el sistema de becas y créditos en las instituciones que no entren en la gratuidad. De ese punto de vista no debiera haber en el corto plazo un desplazamiento de estudiantes, ¿cierto?, porque las instituciones que entrarían en gratuidad no tendrían más vacantes y no podrían admitir más estudiantes. Ahora eso es controvertido, ¿cierto?, desde las propias instituciones, que no están de acuerdo en que les fijen el valor del arancel, nadie sabe muy bien cómo, y tampoco que les fijen la cantidad de vacantes y que congelen las posibilidades de su desarrollo. Ahora, a mí en realidad lo que más me preocupa en toda esta discusión, yo creo que a veces la discusión de corto plazo, la coyuntura, como dicen, los árboles no dejan ver el bosque. A mí lo que más me preocupa es la falta de claridad respecto a los objetivos de largo plazo de una reforma a la educación superior. Si estamos discutiendo de una gradualidad, se supone que vamos a pasar gradualmente, ¿cierto?, una transición desde el sistema actual a un sistema deseado. Y no se han explicitado los objetivos, estamos discutiendo sobre los medios, sobre los instrumentos, pero no hemos consensuado como país y no se ha clarificado, no lo ha hecho la autoridad, cuáles son los objetivos. Por ejemplo, para nosotros un objetivo fundamental desde el punto de vista del desarrollo social y productivo del país es que particularmente las personas de menores ingresos puedan acceder a la educación superior. Nosotros sabemos por la encuesta CACEN que una persona que solamente alcanza el cuarto medio va a tener trayectorias laborales y remuneraciones de no más de 300.000 pesos. Ya con una carrera técnica en un CFT va a llegar a los 500.000, con un título profesional en un instituto profesional va a llegar a los 700, 800.000 y con una carrera universitaria va a estar arriba del 1.000.000 de pesos. Entonces, el acceso, el poder estudiar una carrera de educación superior te cambia de quintil a la familia. Una persona de un quintil 1 que egresa de una carrera técnica y que tiene un buen empleo puede pasar al quintil 2, al quintil 3 y eso es movilidad social. Claro. Y el país también necesita mejor capital humano, gente calificada, ¿cierto? Cada vez más la tecnología, muchas veces los sectores productivos no encuentran la gente que necesita y tenemos la paradoja como país que los empleadores no encuentran lo que necesitan y gente que busca mejores trabajos, por otra parte, no lo encuentra. Cuando observamos las coberturas, en los quintiles 1 y 2, el 40% menor de ingresos, la cobertura de educación superior no sobrepasa el 30%. En el quintil más rico, el 20% más rico, tiene coberturas del orden del 80%. Entonces uno pensaría que un objetivo de una reforma, de una política, debiera ser incrementar la cobertura de educación superior, particularmente en los 2 quintiles de menores ingresos. Y para eso diseñar instrumentos, políticas, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo en esta gradualidad? Estamos viendo que la mayoría de los cupos de gratuidad se van a asignar a universidades, a carreras diurnas, a sistemas de acceso a través de la PSU. Y las personas de menores ingresos provienen de los liceos técnicos,
que por currículum están en desventaja frente a la PSU. Son personas que estudian y trabajan, ¿cierto? Trabajan de día, estudian de noche, en jornadas vespertinas, y que están a lo largo de todo el país, en ciudades más pequeñas, y resulta que los cupos de gratuidad, como digo, se van a concentrar en las grandes ciudades, particularmente en Santiago, en jornadas diurnas, en instituciones y carreras a las cuales se va a acceder a través de la PSU. Entonces, la verdad es que se está instalando a través de la gratuidad un sistema que es más elitista del que tenemos actualmente a través del sistema de beca y crédito. Se van a profundizar las diferencias. Deme un segundito, voy a ir a una pausa. Al tiro la pregunta, ¿existe margen para ir modificando estos anuncios? ¿Hacia dónde debiera ir? Y en el bloque que viene, usted lo pidió delante, hablemos de futuro. Así que vamos a estar hablando de futuro. Y nuevamente me voy en deuda aquí con el rector Montes. Así que volvemos. Más intereses. Claro, más intereses. Ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta. Estábamos hablando justamente de reforma, los anuncios, posibilidades de ir modificando y qué se pretende ir modificando. Y en ese sentido, rector Montes, ¿de qué manera ve usted las posibilidades de diálogo? Y ese diálogo si se va a poder dar en un contexto en el cual vaya el conjunto de universidades todas a ir dialogando con la autoridad, o se va a mantener esta división entre universidades pertenecientes al Estado, las privadas por aquí, el CRUCH por allá. ¿Cómo ve usted que existe esta posibilidad de cambio? Yo creo que es razonable que haya agrupaciones, por ejemplo, es razonable que haya un sistema de universidades estatales, que tengan normas y que el Estado a ellas les tenga la preocupación que debe tener, son universidades que le pertenecen. Sin embargo, debe haber un referente, por eso algunas veces se ha creído que yo ataco al CRUCH. No, yo creo que debe existir un consejo de rectores como existe en España y en otros lugares, pero ciertamente hay que cambiar la naturaleza actual. Este fue creado en 1954 y era obviamente abierto. Si llegaba una nueva universidad, se recibía, llegó a la Universidad Austral, llegó a la Universidad del Norte, se la recibió. Los militares, el año 80 lo cerraron. Y lo cerraron, a mi modo de ver, no es solo un problema de cerrazón, sino que el CRUCH es uno de los instrumentos de las políticas para educación superior. Le pongo algunos casos, los aportes directos. El CRUCH recibe 321.000 millones en aportes directos. Las universidades privadas tienen 17.000 millones. Si usted toma las becas, por ejemplo, que es una cosa súper complicada, porque las becas para los alumnos, estaba dando el 321 eran las becas, 321.000 millones de pesos reciben becas los del CRUCH contra 91 de universidades del no CRUCH. Eso es muy doloroso, porque uno dice, curioso esta focalización en algunas universidades, algunas de ellas muy buenas. Están las estatales que deben tener especialmente el Estado un cuidado de ellas, pero hay otras que no tienen esas cualidades. Entonces, por bien del país, precisamente para que nos podamos sentar todos, debería hacerse una regla más o menos común que nos permitiera estar hablando, no peleando por un peso más o un peso menos, sino viendo qué es lo que el país necesita. ¿Cómo lo van a hacer las universidades del CRUCH con respecto a los aranceles referenciales y el arancel real? ¿Hay claridad al respecto? Porque puede que le fijen un arancel para una carrera muy bajo, va a quedar deficitario, o por otra parte, un arancel de una universidad de cierta categoría, uno dice, ¿y pagan lo mismo por las dos universidades? Una universidad grande, compleja, una solamente docente, más pequeñita, ¿van a tener aranceles iguales? ¿Tienen claridad respecto a cómo viene eso? No, todavía no tenemos claridad, estamos trabajando, porque nosotros creemos que el Estado, desde luego, debe hacer aporte de manera equitativa a las instituciones, no puede distinguir, está bien reconocer calidad y reconocer complejidad de las instituciones, pero es obvio que un estudiante en Arica tiene derecho a formarse en el mismo estándar de calidad que un estudiante de la zona central del país. Sobre eso todavía no hemos arribado, creo yo, a la claridad que se necesita. Pero Pablo, yo quería hacer una mención que me parece muy importante a propósito del tema de cómo enfrentamos el futuro. Yo creo que también aquí es muy importante recordar que hemos vivido con desacuerdos muy cualitativos, ¿no? Muy sustantivos. En 1981 se estableció un régimen de la educación superior que, me parece a mí, sin exagerar, estableció también algo así como una libertad de comercio en educación superior. Y creó una situación muy heterogénea, digamos.
donde el sistema de acreditación terminó en una tragedia, creo yo, si lo decimos, ¿no? Entonces, es muy importante que a la hora de, antes de culpar a esta universidad privada o a esta otra institución estatal o no estatal del Consejo de Rectores, que nosotros mismos hagamos un esfuerzo en el sentido de decir, bueno, ¿qué condiciones deben cumplir las instituciones para que no haya estas diferencias? Porque en definitiva lo que uno observa es que tradicionalmente el Consejo de Rectores ha representado una oferta pública que reúne y que cumplen esas instituciones mayoritariamente con ciertas condiciones. Pero luego hay una heterogeneidad. Hoy día en el país hay 15 universidades no acreditadas y probablemente unos 80.000 estudiantes que están matriculados en esas instituciones. Entonces, no pongamos toda la responsabilidad, por así decir, en quienes hoy día quieren impulsar una reforma desde el gobierno. Veamos también qué hacemos nosotros para establecer esas condiciones, porque yo creo que vamos perfectamente a concurrir, a converger en acuerdos sustantivos para decir, mire, debe haber prohibición de lucro eficaz, ¿no?, con recursos públicos o con recursos privados, porque la educación es un bien social que toda la comunidad debe cuidar. Debe haber transparencia, debe haber rendición de cuentas. Yo creo que el sistema universitario, en lo fundamental, no tiene diferencias al respecto, pero no hemos sido capaces de avanzar en ese sentido. Eso ayudaría mucho, digamos, a darnos la seguridad jurídica que todos buscamos. Vamos a ver qué es lo que opina la gente cuando se anuncia que ahora la gratuidad también podría beneficiar a universidades privadas. Esto lo contestaron en la calle. Me parecen que no son justos. Todavía Chile no ha podido ver bien lo que es la educación gratuita y debería ser para el 100% de las personas, más oportunidades, no tanto hacer siempre becas. Tiene que ser igual que en Argentina, que en Cuba y que en Uruguay, educación gratuita y de calidad para todos. Que a pesar de que hayan hecho cambios que vienen en beneficio a ciertas universidades privadas, igual se sigue discriminando a otras universidades que no cumplen con los requisitos que se dio en este cónclave, que fueron los 4 años de acreditación. Y son muchos, de hecho me incluyo, que no vamos a recibir este beneficio y sí me siento parte discriminado del Estado. Entonces, con lo que anuncia el gobierno no se está mejorando en nada, porque nosotros seguimos la misma situación. La infraestructura es precaria, se toma en cuenta solamente el tema de la gratuidad y en realidad es lo mismo, se mantiene solamente lo mismo, es más que nada un engaño para que la población deje de manifestarse y deje de expresar sus inquietudes. Por un lado encuentro bastante bueno el hecho de que se empiece a generar un desarrollo en este tema. Si bien no los va a beneficiar a todos, por lo menos una parte más de lo que ya a través de las becas se han ido beneficiando los alumnos. Opino que habitualmente el progreso no puede ser tan de golpe. Aunque sea un pequeño paso, igual sirve. Me parece que es bueno, pero es muy difícil de creer porque la nueva mayoría ha hablado mucho de la gratuidad y siento que no es real. Pero está bien que se beneficie a los que son más pobres y no solamente por estar en una universidad estatal. Yo que soy de universidad privada lo he vivido y sé que no he recibido nunca ningún beneficio de ningún tipo y tampoco tengo una situación económica tan buena. Por eso creo que hay que esperar, a ver qué pasa. Santiago, después con usted, rector Montes. Quiero pedirle una... Sí, por favor. A propósito de lo que me preguntó antes sobre el Consejo de Rectores, primero usted habló sobre los aranceles de referencia y todo. Hay que tener muy en cuenta el arancel. Las universidades que no están en el CRUSH solo tienen como entrada los aranceles. Las otras reciben además un pequeño, pero ahí está el problema. Yo creo que el CRUSH genera problemas, por ejemplo, a las universidades estatales. Yo no puedo entender que la Universidad de Chile reciba 3.500.000 y tantos pesos por estudiante y la Universidad Arturo Prat reciba 900. ¿Cómo puede ser una universidad de calidad que, siendo estatal, recibe una proporción tan baja comparada con otra universidad estatal? O sea, eso es un sistema que está desordenado y que el CRUSH, me parece a mí, cristaliza las cosas y nos impide que lo mejoremos.
Complementando lo que dice el padre, yo creo que eso es un aspecto muy importante que tiene que abordar la reforma de la educación superior, que es la equidad en la distribución de los recursos. Si nos referimos solamente a los aportes que hace el Estado a la institución de educación superior, solo a los aportes, no hablemos de las becas a los alumnos, ni de los créditos, solo los aportes directos, son más o menos 600 millones de dólares que se distribuyen en todas las universidades. Las universidades del CRUCH reciben el 96% de esos aportes. Las universidades privadas reciben el 4%. Las universidades del CRUCH son 25%, las privadas son 35%. Por lo tanto, ahí ya hay una distribución muy equitativa. ¿Cómo las universidades privadas van a poder hacer investigación, hacer desarrollo, pagarle mejor a sus profesores, apoyar más a los estudiantes, ¿no es cierto?, en la precaria formación que está el del colegio, cuando no tienen ese aporte? Ahora, si hacemos un close-up de esos recursos, vemos que hay 5 universidades que se llevan el 50% de los recursos que asigna el Estado. Por lo tanto, dentro del CRUCH también hay una tremenda inequidad. La Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago, la Universidad Católica de Valparaíso, se llevan el 50%. Entonces, ahí hay algo que no funciona. Y eso yo creo que hay que corregirlo. Hay que generar equidad en la distribución de los recursos, porque eso va a ir en beneficio de todo el sistema. ¿Y ustedes en los institutos profesionales se sienten también excluidos? Porque viendo algunas cifras, de repente dice, la educación técnico profesional de repente es como el pariente pobre de la educación superior. Históricamente lo ha sido, de la perspectiva de las élites, de la política pública, de los tomadores de decisiones. Suelen olvidarse de que existe hoy día un sector técnico, cierto, de educación superior, técnico profesional, que está recibiendo al 57% de los alumnos nuevos, de quienes acceden a la educación superior, más de la mitad lo hacen a institutos profesionales y centros de formación técnica, y eso parece muchas veces invisible a los tomadores de decisiones, incluso a los medios de comunicación. Y en términos de asignación de recursos y la equidad que venimos conversando, es muy fuerte cuando la mayoría de la gente no conoce los antecedentes. Hablemos de las becas, ¿cierto?, que hoy día son las que existen, en el año 2015. Si usted estudia, es un alumno vulnerable y estudia en la Universidad del Consejo de Rectores, la beca le cubre el 100% del arancel de referencia, que en promedio en Chile hoy día son 2 millones de pesos. El problema de la gratuidad en la Universidad del Consejo de Rectores no es el arancel de referencia, porque si usted cobra solo el arancel de referencia ya es gratis. El problema se produce cuando hay brecha entre el arancel de referencia y el arancel real, que las universidades normalmente explican que esa brecha se explica porque con eso se financia la investigación. Entonces le está pidiendo al estudiante más vulnerable que tenga un copago, o que lo pague o que se endeude, no para financiar la docencia, sino que para financiar la investigación, pero el número importante son 2 millones de pesos al año o 200.000 pesos mensuales. Esa es la situación hoy día. Si el mismo estudiante está en una universidad privada, recibe la beca Juan Gómez Milla, que es de 1.150.000 pesos al año. Y si el mismo estudiante está en una carrera técnica, recibe 600.000 pesos al año. Además se da que las carreras de las universidades duran, pongamos, 5 años. Entonces, si usted va a una universidad del CRUCH, el Estado le financia 2 millones al año por 5 años, 10 millones de pesos. Si va a una universidad privada, le financia 5 millones y medio. La misma carrera 5 años. Y la carrera técnica, que dura 2 años, a 600.000 pesos, le está poniendo 1,2 millones en toda la carrera. 1,2 millones contra los 10 millones que recibe el estudiante de la Universidad del CRUCH. Es 8 veces más o menos la diferencia, ¿cierto? Un estudiante del CRUCH recibe lo mismo que 8 estudiantes de carrera técnica. Con la gratuidad que se está planteando para el próximo año, los cálculos que hacemos, que el estudiante de la Universidad del CRUCH va a pasar de 2 millones a 3 millones, en promedio, ¿cierto? Eso es más o menos lo que uno calcula, que en 5 años significa que ya no van a ser 10 millones, sino que 15 millones de financiamiento, y ya no van a ser un estudiante de una universidad del CRUCH, ya no va a valer 8 veces, 8 estudiantes técnicos, sino que va a valer 13 veces. Y esa es la prioridad que se puede observar entonces en este diseño de la gradualidad, donde los estudiantes que estudian carreras más largas, más caras y que en el futuro van a tener mejores remuneraciones, son los que van a recibir un mayor apoyo, mientras que la mayoría de los estudiantes más vulnerables se mantiene congelada desde hace varios años la beca que existe para las carreras técnicas.
Nuestro planteamiento en esta discusión de gratuidad, que muchas veces se confunden, en mi opinión, las cosas, por lo menos la mayoría de nuestros estudiantes lo que les preocupa es la diferencia que tienen que pagar entre la beca y el arancel de referencia que el propio ministerio fija. Y en nuestra postura, entonces, es que lo que debiera hacerse para el próximo año y la transición a esto que se ha llamado la gratuidad, se podría lograr perfectamente a través de incrementar el valor de las becas hasta hacerlo llegar a los aranceles de referencia, que son los mismos que fija el ministerio, y de esa manera entonces aliviar el bolsillo del estudiante, ya sea de tener que pagar directamente o endeudarse por la diferencia. La duda de fondo es si es que alcanza la plata. No sé si usted comparte el diagnóstico, no me lo diga ahora, vamos a una pausa y a la vuelta nos cuenta su opinión respecto al diagnóstico que acaba de hacer Rosado. Miren, ya estamos de vuelta ya en el epílogo del programa, así que vamos a correr un poquito con las opiniones. ¿Comparte el diagnóstico respecto a la inequidad que se produce entre los tres estamentos que nos mencionó? Institutos, universidades privadas y universidades pertenecientes al CRUCH. Sí, yo creo que si uno mira con serenidad, desde luego que hay una inequidad en el sistema de educación superior. Me parece que eso reproduce también la inequidad que hay en la sociedad chilena. Claro. Y creo que en el diagnóstico es bueno ir un poco más atrás. Optamos en algún momento, el país optó en algún momento por una privatización creciente y por una desregulación creciente, lo que significaba no intervención del Estado. Y no intervención del Estado, desde luego, en regulaciones, pero a su vez no intervención del Estado para no incrementar el gasto público, porque la doxa económica decía algo distinto. Decía que la educación finalmente era algo que tenían que resolverse los particulares con sus propios recursos. Y hoy día, sin embargo, luego, durante mucho tiempo también se dijo que esto de la gratuidad era algo así como una calamidad que iba a caer sobre el sistema educacional. Entonces, yo creo que hemos ido cambiando de opinión y entendemos que la gratuidad es algo necesario para Chile, es necesario para los jóvenes que acceden a la educación superior, son meritorios, talentosos y no tienen los recursos, porque condenarlos a endeudarse me parece una injusticia atroz. Entonces, yo quería decir que es muy importante que avancemos en este diagnóstico, porque probablemente si hacemos el diagnóstico completo vamos a encontrar bases de acuerdo muy importantes. Rector Montes, ¿ya hay realismo, porque se habla del realismo sin renuncia, ya hay realismo en la petición que tiene, diríamos, todos los estamentos universitarios? ¿No es el momento adecuado, a lo mejor, para hacer las pedidas que se hacen? ¿Se está pidiendo con cierta mesura? ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene al respecto? Bueno, obviamente hay tendencia de que desde la necesidad uno pide y lanza el tejo pasado. El tejo pasado es lo que pasa en las negociaciones colectivas y en todo. Y eso es lo propio de una negociación, pero a la vez a mí me parece que hay dos puntos importantes. Es prudente que la autoridad sea capaz de cambiar su punto de vista, y eso supone diálogo. Por ejemplo, yo no sé hoy día cuánto cuesta la reforma ni qué fondos reales tiene. Nadie sabe. Entonces, eso es muy complejo, porque entonces uno puede creer que se puede pedir con lo infinito, y a lo mejor eso es imposible, porque nos dejaría problemas peores para cuando la ley entre en regla. Entonces, yo creo que debería haber, y no tengo derecho a no creer que haya buena voluntad si es que nos sentamos y se saben las cosas con transparencia. Esto es lo que tenemos, cómo lo distribuimos, etcétera. Pero hoy día se nos proponen ciertos ideales. Yo creo que es razonable que haya coherencia con los medios que se tienen, porque si no vamos a crear peores problemas. Gonzalo, ahí tiene la cámara 3, toda tuya, 30 segundos, lo que usted quiera. Bueno, creo que para enfrentar el proceso de reforma de la educación superior y poder focalizarnos en el largo plazo, necesitamos como país, en primer lugar, y el Ministerio de Educación en particular lo tiene que plantear, una claridad de cuáles son los objetivos que se tienen en el largo plazo para el sistema de educación superior chileno. Mientras esos objetivos no estén claros, vamos a estar discutiendo de instrumentos y de medios y vamos a estar bastante en desacuerdo. Como país necesitamos, en primer lugar, declarar y ponernos de acuerdo en los objetivos de largo plazo, y a continuación podremos debatir de cuáles son los mejores instrumentos. Rector Valle, toda suya la cámara, 30 segundos, lo que usted quiera. Yo quiero decir que de verdad hemos tenido un cambio fundamental en el país. Hace años atrás era inimaginable que
estuviésemos en el año 2015 hablando de gratuidad. Y es cierto que tenemos problemas, que tenemos incertidumbre, pero no me cabe duda que vamos a avanzar en un sentido de mejora de lo que hoy día existe como sistema de educación superior, y a eso debemos estar todos, creo yo, dispuestos para contribuir y dar con los equilibrios y las soluciones que le hagan bien al país en su conjunto. Rector Montes, ahí tiene la cámara 2, toda suya. Libertad de expresión. Muchas gracias. Yo creo que Chile dio un paso adelante fantástico con la cobertura, y hay dos objetivos, a mi modo de ver, que son relativamente claros, que es mejorar la calidad. Lo que sí hay que definirlo mejor, y a la vez algo que atraviesa la sociedad chilena. Chile no será moderno si no hay más equidad, menos desigualdad, menos clasismo. Y hay que tener cuidado que si el buscar un objetivo no destruya el otro, y cuidado con mezclar y entrecruzar las cosas, porque puede complicarlo todo. Pero en general yo diría, yo tengo esperanza, aún desde este foro que hemos estado, que es posible sentarnos y conversar seriamente y estar de acuerdo en cosas fundamentales. Rector, cámara 2, Bueno, suya. sí, yo solamente para finalizar decir que estamos frente a un gran desafío, un desafío que tiene que el país asumir con mucha seriedad. Hoy día en este panel, tal como dice el padre, estamos representados rectores de distintas instituciones de educación superior, y se ve que tenemos un diagnóstico muy similar. Desde nuestra óptica, desde nuestra universidad, el diagnóstico es similar. Apuntamos hacia lo mismo, tenemos intereses similares. Por lo tanto, es muy difícil no pensar que en el gobierno o en las autoridades puede haber un diagnóstico tan distinto al que tenemos nosotros. Nosotros somos fruto de la educación pública, excepto el rector, que es más joven que nosotros y que o de la educación gratuita universitaria. Nosotros estudiamos en la educación universitaria gratuita. Por lo tanto, estamos en una deuda con nuestros jóvenes chilenos. Ellos también tienen derecho a tener educación gratuita. La educación gratuita era muy buena, de buena calidad. ¿Por qué no podemos entregarle hoy día eso al país? Y por eso hacer un llamado al gobierno a que recapacite y que enfrente este desafío, ¿no es cierto?, con altura de miras. Bueno, queremos darle un aviso a propósito de educación. Este martes 18 se realizará por tercer año consecutivo el seminario Amar Educar, organizado por la Universidad Central, que reunirá a profesionales de la educación escolar y que es dirigido a profesores, directores y orientadores de establecimientos educacionales de enseñanza media. Contará con la participación del Premio Nacional Humberto Maturana y Jimena Dávila. Es una actividad totalmente gratuita. Los profesores se pueden inscribir y obtener toda la información en www.ucentral Encuentro Orientadores. Son cupos limitados, totalmente gratuitos. Esto es una forma también de hacer educación gratuita. Así que ya lo sabes, están todos invitados. Ustedes también están invitados, señor rector, con todo cariño. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por venir a conversar, a debatir, cosa que no se acostumbra mucho por estos días. No olvídese la gente que le hace el quite al debate. Así que muchas gracias por haber venido, a usted por haber viajado desde Valparaíso. ¿Se va ahora para allá? Ahora sí. Derechito para la casa. Muy bien. La señora está cronometrando. La señora sabe. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo fin de semana en esto, Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Con otro tema país, ojalá.